Dios te bendiga, Jorgelina. Dios te bendiga mucho. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios te bendiga mucho. Primo, Dios te bendiga, Pablo, primo, Dios te bendiga mucho. Quédate por ahí para que te goce. Dios es más que bueno, quiero hablar conforme a ese tema, el corazón de Cristo. El corazón de Cristo, su carácter, su voluntad, su mente. Como nosotros debemos vivir conforme al corazón de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a hablar conforme Evangelio según Mateo, capítulo 5, 6, 7, el Sermón del Monte. Lo que se conoce como el Sermón del Monte, que comienza con las bienaventuranzas. Dios es más que bueno, así que agradecemos al Señor que ha sido más que bueno con nosotros, ¿verdad? Nos ha permitido por medio de su Espíritu Santo ir procurando la voluntad del Padre, ir cambiando nuestra manera de ser, ya que en un momento de nuestras vidas pues simplemente no buscábamos el bien, nuestro corazón, nuestra mente iba como en el principio cuando Dios destruyó al hombre, ¿verdad? Con agua, en un momento así iba mi vida, los designios de mi corazón iban de continuo hacia el mal, así un momento iba mi vida, ¿verdad? Y ahora que llega Cristo, ¿verdad? A mi vida, pues quiero hablar conforme a ese tema, el corazón de Cristo, porque el corazón de Cristo es que nosotros, el creyente, procura hacer el bien, aprenda a vencer con el bien el mal. Y hay un mover, ¿verdad? Se puede ser religioso sin ser de Cristo. Y se puede vivir la verdadera religión, la religión pura y sin mácula. Dios te bendiga, Martín Jara. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga mucho. Dios bendiga a Carlos Sanabria. Iglesia de Dios, Dios los bendiga mucho. Pablo Arroyo, mi primo, Dios te bendiga mucho. Y Jorgelina, Dios los bendiga mucho a todos. Quisiera hablar más con ese tema, el corazón de Dios, porque si nosotros no procuramos purificarnos y por medio de los problemas, de toda la adversidad que nos rodea, nosotros no procuramos parecernos a Cristo, ser perfeccionados en medio de este mundo de maldad, pues en vano decimos somos creyentes, que somos cristianos. Y hay mucha mancha, hay mucha maldad, hay mucho pueblo corrompiéndose, hay mucho pueblo apartándose de la verdad. Amén, hay muchas jactancias, hay mucha levadura en el corazón del hombre, hay pecados ocultos de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Y nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor, para ser vistos, o simplemente queremos ayudar a nuestro prójimo. El verso 12 del capítulo 7 es el que quería usar como base. Vamos a hablar conforme, ¿verdad? Conforme a como Dios me ayude en este sermón del monte, los 3 capítulos, tocaré algunos asuntos. Dios quiere y no sea tan extenso, pero que por medio de este video, luego las personas que lo vean pues puedan bendecir su vida. De alguna manera podamos bendecir su vida y entiendan cómo verdaderamente es el camino. Que mientras vamos muriendo a nosotros, vamos ganando para el Señor, amén. Vamos enriqueciéndonos en la sabiduría que viene de Dios. Hay mucha confusión en el pueblo, hay diferentes enseñanzas, pero la enseñanza más pura, más certera, es la enseñanza de Cristo, ¿ves? Él enseñó conforme a su corazón, ¿verdad? Cuando aprendemos del carácter de Él, de su voluntad, la esencia de su palabra, vamos entendiendo cómo debemos de vivir. Mateo capítulo 7, verso 12, cita: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mientras nosotros no procuramos morir al yo, cuando nosotros no procuramos agradar a Dios más que a nosotros mismos, nosotros vamos chocando con la ley y los profetas, vamos chocando con la voluntad de Cristo, ¿ves? No podemos crecer en gracia y verdad, ¿ves? Delante de Dios y delante de los hombres. Esto cuando nosotros no procuramos vivir conforme a la esencia de la palabra, a la enseñanza de Cristo, ¿ves? Y Él dijo: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12, eso está, ¿verdad? Más o menos al medio de este sermón del monte, de tantas enseñanzas. Pero Él empieza enseñando las bienaventuranzas. ¿Por qué las bienaventuranzas? De los mansos, los humildes, los que procuran hablar la verdad, ¿ves? Los pacificadores, los que buscan la paz, ¿ves? Los que los acusan por causa de la verdad. Fíjese que todo hombre que habla
conforme a la palabra de Cristo, conforme a la verdad. Todo hombre que busca hacer justicia siempre tendrá oposición, siempre se levantarán gente para que no hable o para que calle o tratar de contradecirlo, porque la verdad es que la voluntad de Dios es el bien para nosotros. Los planes de Dios son planes de bien, no de mal, pero nosotros buscamos nuestros propios planes y tenemos esta guerra. Por eso cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, los humildes, ¿ve? Los que no se creen más grandes que nadie, los que procuran ayudar al prójimo, los que procuran morir a sí mismo porque el yo, ¿verdad?, les hace la guerra. Muchas veces el yo, que es la carne, lo que quiere es venganza, lo que quiere es tratar mal, lo que quiere es buscar placer, esa es la carne. Por eso dice bienaventurados los pobres en espíritu, los que se desprenden de sí mismos, ¿ve? Los que no buscan el bien propio, sino el bien de su prójimo. Este es el evangelio verdadero de Cristo, el corazón de Cristo, la voluntad de Dios. El carácter, su voluntad, su mente, ¿ve? Su esencia, el centro de la enseñanza de Cristo, el corazón del Señor. ¿Ve? Empieza hablando con las bienaventuranzas, pero ese es el principio de la enseñanza de Cristo. Cuando empieza hablando, ¿ve?, formando la iglesia. Cuando Él formaba la iglesia, empieza hablando de la mansedumbre, de la bienaventuranza, ¿ve?, de los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando buscamos y miramos la vida religiosa de los fariseos y escribas, ellos no amaban hacer justicia. Ellos se sentían superiores a los demás y ellos ataban carga a un pueblo que ellos mismos no cargaban, ¿ve? Entonces aquí Cristo dice, el verso 7, capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué serán saciados? Porque conocerán la verdad, ¿ve? El Señor le dijo a aquella mujer en el pozo de agua, si tú bebieres del agua que yo te daré, ¿ve? Sería saciada tu sed. La necesidad que tú tienes en el mundo, como único vas a poder saciarla es conociendo mis palabras. Decía Cristo que yo soy el Salvador, que solamente en mí vas a encontrar palabras de vida. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Por qué serán saciados? Porque estas personas padecerán persecución. ¿Ve? Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, ¿quiénes son estos? Los que siguen la paz, los que aman la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. ¿Ve? Entonces este es el evangelio puro del Señor, el corazón de Cristo, el evangelio del reino de los cielos. Mateo 5, 6, 7. Cuando nosotros procuramos como creyentes amar esta escritura, ponerla por obra, van a suceder dos cosas: o vamos muriendo a nosotros y vamos a ser rechazados mayormente por todos los hombres de este mundo, excepto los que amen la palabra y sean guiados por el Espíritu Santo. Estos van a estar unidos en un mismo sentido, un mismo pensar, un mismo espíritu. Pero todo el que defienda estas enseñanzas que son conformes a la esencia de Cristo, al corazón de Dios, Mateo 5, 6, 7, estas personas recibirán persecución. Por eso el verso 7, verso 12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuándo? Cuando hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque hay hoy en día abundan las enseñanzas falsas. Bien está escrito en la palabra que vendrían falsos maestros, hombres amadores de sí mismos, engañadores, ¿ve? Falsos cristos. Esto abundaría sobre la faz de la tierra. Entonces, cuando miramos cuál es la verdadera iglesia, la iglesia que vive conforme al corazón de Cristo, al corazón del Señor, es una iglesia que vive conforme a la palabra de Dios. Verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, ¿ve? Y verso 14, vosotros sois la luz del mundo. O sea, son hombres y mujeres que alumbran a un mundo en tiniebla, en oscuridad. Hombres y mujeres que hablan conforme a la palabra en todo lugar, conforme a las escrituras, conforme a la enseñanza de Cristo, para que otras personas vengan a Cristo, conozcan la verdad, sean libres. Porque ese es Cristo, libertad. ¿Ve? Dice la palabra en Juan 1:17 que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Cristo. Y la gracia viene por medio de la fe. Y una vez que entramos a la gracia por medio de la fe, conocemos la verdad y somos libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto es por medio de las
las palabras de Cristo. De otra manera no podemos ser libres, por medio de las palabras de Cristo. El hombre añade cargas que él mismo no lleva. El hombre, por consiguiente, casi siempre busca su propio bien, busca enseñar conforme a sus propios planes, a su propio propósito. Pero todo aquel que quiera llevarte a Cristo va a hablar conforme a la verdad. Juan el Bautista tenía discípulos y en un momento los discípulos de Juan el Bautista siguieron a Jesús. Juan el Bautista no sintió celo, no, porque seguir a Jesús, seguir al Espíritu Santo es lo mejor que podemos hacer. ¿Ve? Entonces le habla a los que estaban creyendo, ¿ve? a los que les enseñó lo de la bienaventuranza, que iban a ser la sal de la tierra, que iban a ser la luz del mundo. Les dice que no se enciende una luz y se pone debajo del almud. O sea, ustedes no están creyendo en mí, en la luz. Ustedes no van a recibir luz para andar en tinieblas, sino para hacer luz, para alumbrar a otros. En todo tiempo hablamos conforme a la palabra de verdad, ¿ve? Y alumbre a todos los que están en la casa, ¿ve? Una luz que alumbra en todo lugar, sea en nuestro hogar, sea en nuestro empleo, sea donde quiera que nosotros nos paramos, hablamos conforme al Evangelio de Cristo, porque es nuestro tesoro, es lo que amamos, es lo que nos ha dado libertad, ¿ve? Hablamos conforme al corazón de Cristo, que esta es la palabra de Dios, la esencia de la palabra, la revelación que da el Espíritu Santo, ¿ve? Hoy en día se ama mucho enseñar la palabra, pero muy pocos quieren vivir guiados por el Espíritu que inspiró la palabra. Ser libre. Cuando le hablen a otros, le hablen conforme a la verdad. Fíjese que mucha gente en el mundo sabe que hay muchas personas que profesan la fe, muchos creyentes que profesan fe, que se congregan, pero el mundo sabe que están atados. El mundo sabe que hay muchas personas que quieren buscar de Dios, pero permanecen atadas. ¿Por qué permanecen atadas? Porque tienen que procurar conocer la verdad. Tienen que entender que cuando Cristo nos habla un llamado a morir. Si quieres venir en pos de mí, niégate, sea, carga tu cruz, sea, no vas a vivir tú, voy a vivir yo. Entonces empieza esa guerra en el creyente. Y cuando el creyente procura vivir conforme a la palabra, conforme a la enseñanza de Cristo, el creyente va perdiendo, ve, lo que es el dominio que él tenía, el pecado, el dominio que el pecado tenía sobre él, ve, el amar el mundo, el amar hacer su voluntad, todo lo que ensucia el alma, el cuerpo, ve, el espíritu, todo lo que ensucia la carne que domina al hombre. Cuando el hombre decide verdaderamente creer en Cristo y seguirle, esa naturaleza va muriendo. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se conoce un verdadero cristiano? Por los frutos. Porque son gente que ama, creyentes que ama. ¿Cómo tú conoces una persona que todavía es religiosa? Vive condenando a los demás, vive sintiéndose superior a los demás, vive enseñando enseñanzas conforme a otros, porque aprendieron de otros y no aprenden de la palabra, del Espíritu que inspiró la palabra, el Espíritu que es la revelación, el Espíritu de Cristo que habita en nosotros, ¿ve? El que entiende eso, que fue llamado a aprender de Dios mismo, que yo me puedo equivocar, pero el Espíritu no, y empieza a recibir revelación, y no tan solo recibe revelación y entendimiento de la palabra, sino que ve como la palabra se cumple en su vida, ¿ve? Y hay un cambio y una manera de vivir diferente, y día a día le sigue enseñando de estos son verdaderamente libres, y estos alumbran a otros. Y hacen buenas obras por las cuales el Padre que está en los cielos es glorificado, ¿ve? Entonces, tanto problema que hay, como el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, para dar cumplimiento, para ponerla por obra. Pero ahora fue porque Cristo fue guiado en todo tiempo por el Espíritu Santo. Pero el hombre quiere guardar la ley según la carne, el hombre es carne. Nosotros de por sí, ¿qué dijo Jesús? Aquí mismo. En estos 3 capítulos, que el que mira una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué hombre no está propenso a caer? Que el que miente, ¿ve? ¿Qué hombre nosotros tenemos que vivir humillado bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte en todo tiempo, para poder dominar o triunfar sobre las tentaciones, sobre las adversidades, para poder vencer con el bien el mal? Tenemos que estar sometidos a Dios. No es con la ley que podemos vencer, porque podemos conocer la ley, pero siendo carne, siendo humanos, débiles, no podemos cumplirla, no se puede. Por eso él dice, porque de cierto digo que hasta pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Pero fíjese que tan simple que la Escritura dice, si amas a tu prójimo, cumplir la ley. Entonces, con el simple hecho de amar a tu prójimo, de no hacer el mal, con el simple hecho de respetar a Dios, de honrarlo, con ese simple hecho guarda la ley.
Con eso tú eres hacedor de la ley. Cuando no envidia, cuando no eres de tropiezo a tu prójimo, cuando conoces verdaderamente la voluntad de Dios y eres guiado por el Espíritu Santo, practicando el bien día a día, con eso tú cumples. Jesucristo fue el primero que acusaron de no cumplir la ley. Miren, los mismos religiosos acusaban a Jesús, hasta por no lavarse las manos le decían que estaba en pecado, que tenía demonios. Entonces, con el tiempo, desde hace mucho tiempo atrás, se ha venido colando enseñanza que no perfeccionan al hombre. El hombre es perfeccionado por medio de pruebas, de tribulaciones. El hombre es perfeccionado cuando va venciendo tentaciones. Y hay tentaciones que el hombre no puede vencer cuando aprende conforme a la religiosidad, conforme a agradar al hombre. Pero cuando se vive conforme a agradar a Dios, entendemos la esencia de las Escrituras. Por eso dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y enseñe mal, ¿ve? Pero ¿cómo entendemos esta enseñanza? Con el verso 20. El verso 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia, nuestra rectitud, nuestra manera de proceder ante cada situación, si no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. O sea, Dios no tendrá dominio de nosotros a menos que nosotros no entendamos cuál es la justicia que Él quiere de nosotros. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? Practicar el bien. Pero hay tantas personas que dicen que se guardan, pero no practican el bien. Cuando yo llegue a la presencia de Dios, yo no voy a poder decirle, Señor, yo prediqué en muchos lugares, Señor, yo visité. No, viste al hambriento, le diste de comer. ¿Cómo vivía? ¿Cómo eras en tu hogar? ¿Amabas a tu esposa como Cristo amó la iglesia? Si te congregabas, respetabas a tus hermanos, procurabas ser de bendición. Lo que pasa es que la palabra sólida de Cristo, muchas personas no la quieren, la desechan, porque es un llamado a morir al yo. Por eso dice, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, para nosotros, ¿qué es mayor? Si el fariseo ayunaba 2 días, yo voy a ayunar 4. Si el fariseo diezmaba de todo lo que ganaba, yo voy a dar un 50%. Esa es nuestra mente caída, que piensa que eso es algo mayor, cantidad, no es calidad. El religioso no ama, el religioso no procura hacer misericordia. El religioso siempre está enseñando, si las cosas no se hacen como yo digo, no son. Eso es ser religioso. Pero la religión pura y sin mácula, pues ayudar al huérfano, visitar a la viuda, de siempre procurar hacer el bien. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe cuántas personas dicen ser creyentes, pero el hombre que los ve, su manera de vivir, no pueden glorificar a Dios a través de ellos? No pueden decir, yo veo un hombre de Dios día a día, veo un hombre que no vive como los demás, un hombre que se guarda, un hombre que siempre anda con un cántico, con una alabanza en su boca, un hombre que siempre está presto para hacer el bien, un hombre que no es un acusador. Porque Cristo no era un acusador, era un salvador. Pero Él solamente no hablaba la enseñanza correcta, sino que vivía la enseñanza correcta. Este es el corazón de Cristo. Gente que ama practicar el bien, gente que procura no contaminarse, gente que presta atención, oído a lo que escucha, a ver si verdaderamente es conforme a la palabra. Y Él dijo, si vuestra justicia no es mayor, no va por encima, no es más justa, no agrada al Padre más que la de los escribas y los fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. Entonces Él viene explicando la ley, Jesús y la ira. El verso 21 habla de la ira. Pero algo que me llama la atención es que miremos Mateo 5. Habla de la ira, habla de Jesús y el adulterio, habla del divorcio, pero después habla de los juramentos y el amor hacia los enemigos. ¿Sabe por qué? Se lleva esta secuencia. Porque si algo el Señor ama es la restauración. Si algo el Señor ama es que el hombre sea transformado en hombres de bien, que practiquen el bien. Entonces vemos tanta gente vestiendo bonita por fuera, pero no vemos el amor de Cristo en ellos. No vemos el corazón de Cristo en ellos. ¿Por qué? Porque no han entendido el llamado a verdaderamente negarse a sí mismo, cargar a la cruz, que lo que es su intelecto, sus pensamientos, no es lo que importa, sino que es la palabra de Dios. Entonces cuando Jesús habló del adulterio, cuando Jesús habló del divorcio y de los juramentos, en pocas palabras, mira, si tú vas a hacer un juramento con una mujer, mejor no jure. Porque si vas a jurar estar con ella hasta el fin, en las buenas y en las malas, ¿por qué le vas a dar carta de divorcio? ¿Por qué te vas a separar? ¿Acaso Dios no es un Dios de restauración?
Y luego le dice el amor hacia los enemigos. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se separan y ¿de qué piensan rápido? Odian a la persona que una vez le dijeron que iban a amar para siempre. ¿Ve? Pero estos temas, ¿por qué no se tocan conforme a la palabra? Porque sabemos que la gente no quiere vivir conforme a la palabra. No quiere perdonar, no quiere la restauración muchas veces. No quiere vivir conforme a ella. No está dispuesta, ¿ve? A pagar ese precio por tal de que su alma sea salva. Mire, yo le voy a ser sincero, amor, dicen, este hombre habla algo que no vive. En estos días yo hablaba con mi amada esposa, mujer que amo y sé que me ama, y yo le decía, Dios cuide mi matrimonio, pero yo tengo que vivir lo que yo predico. Y yo tengo que entender que la palabra es verdadera, es veraz. Y aunque yo la tuerza o yo no quiera vivir conforme a ella, Jesucristo dijo, mi palabra lo juzgará en el día postrero. Es esta palabra la que nos va a juzgar en el día del fin. Y si yo no procuro ponerla por práctica ahora, vivirla, entenderla, esta palabra como quiera me va a juzgar. Y aunque yo diga, no es así como Cristo dijo, como el Padre dijo, como está escrito, así es. Y yo le decía a mi esposa, yo sé que Dios no va con el repudio. Yo lo sé. Él dice, si tú te divorcias, si te quieres divorciar por causa de fornicación, divórciate, pero quédate solo, porque entonces no vas a perdonar a nadie. Y todos los hombres fallamos. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros infidelidades y nos sigue restaurando? Mas sin embargo nosotros no queremos perdonar, ¿ve? No queremos dar oportunidades. Y yo le he dicho a mi esposa, mira, si lo de nosotros tú me estás haciendo de tropiezo en mi salvación, en agradar a Dios sobre todas las cosas, en mi vida espiritual me está haciendo de tropiezo, yo me separo de ti. Y sé que me voy a quedar solo hasta que Dios restaure las cosas, porque esa es la voluntad de Dios. Sepárate. Si ella me ama, va a querer arreglarse. Y vamos a arreglar la situación y vamos a volver, ¿ve? Y el principio y el postrer estado de nuestra relación puede ser mejor que el primero, porque eso es lo que sucede en la restauración del Señor, ¿ve? Él hace las cosas mejores. Pero nosotros amamos tan falsamente que le decimos a una persona, voy a estar contigo en las buenas y en las malas, y después pensamos en divorcio y ya rápido estamos pensando en otra persona, porque así es el hombre. El hombre desecha, hace mal. Los designios del hombre son de continuo hacia el mal, pero los designios del corazón de Cristo o del hombre que tiene a Cristo son de continuo hacia el bien. Entonces, ¿por qué vemos personas que siempre están hablando del mal? Estos son personas maldicientes. Tú no buscas que tengan una palabra de vida, tú no buscas que ellos tengan una palabra conforme al evangelio, tú no buscas que ellos son sufridos, tú no buscas que ellos entienden que tenemos un llamado a padecer, a soportarnos los unos a los otros, ¿ve? A soportar a los débiles en la fe, a los que son difíciles de soportar. La palabra cruz a ellos les pesa, pero hay amargura en su corazón, por eso es que viven solamente señalando lo que está mal, porque no han entendido el verdadero camino de la cruz, el de negarnos a nosotros mismos, ¿ves? Y eso pasa en el adulterio, él habla de esto en el adulterio, en el divorcio, son cosas que él no quiere. Dios aborrece el repudio desde un principio, lo aborrece. No importa que las personas, es verdad, cada situación, ¿verdad?, tiene una manera de proceder, hay que tener entendimiento, pero no es que Dios nos esté llamando a cásate y divórciate, cásate y divórciate. ¿Cuántas veces? Mira, ahora mismo, la mayoría de los que profesan ser cristianos, si tuvieran entendimiento de lo que es la Biblia, de la esencia de la palabra, ellos viven en fornicación y adulterio espiritual. Ellos dicen amar a Dios y aman el mundo. Esto es un adulterio espiritual. Ellos corrompen su alma, su espíritu. Ellos van 2 horas a un servicio donde se adora a Dios y después entretienen su cuerpo mirando cosas que contaminan el espíritu. Adulterio espiritual. Pero no podemos hablar mucho con sabiduría hoy en día porque el hombre no quiere aprender de Dios, el hombre no quiere aprender del Espíritu Santo. El hombre vive haciéndose ídolos de carne, ¿ve? Pero el que estudia la Escritura sabe que Jesucristo dijo, muchos procurarán entrar y no podrán. Procurarán entrar y no podrán. ¿Quiénes son estos? Los que tratan de acercarse a Dios, pero no mueren a sí mismos, no se niegan a sí mismos. Van a venir personas con falsas enseñanzas. Van a venir personas que van a querer corromper nuestro espíritu con esas enseñanzas, ¿ve? Por eso Pablo decía, guardaos de toda contaminación de espíritu. Por eso él lo decía, guardaos. ¿De dónde? ¿Cómo tú contaminas tu espíritu? Con lo que tú ves, con lo que a ti te enseñan.
Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y Jesús viene hablando del amor hacia los enemigos. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hacen algo y rápidamente vivimos condenando al que no cree como nosotros? O señalando, o hablando expresiones como de odio. Cuando Jesucristo enseñó el amor hacia los enemigos, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire esto: orad por los que los ultrajan y los persiguen. El verdadero evangelio, el evangelio de Cristo, es algo que se ha dejado de predicar, porque hoy en día se predica un mensaje conforme al corazón del hombre. No, tú lo que tienes que ser es un ministro reconocido, que las personas vean que tú hablas con unción. Hoy en día, si tú no hablas que con una palabra como que con emoción que cautiva la mente, la gente cree que tú eres falso. ¿Y cuántas personas yo amo la enseñanza que hablan y la hablan en paz? Mucho más paz, más tranquilo que lo que yo estoy hablando ahora mismo. Y son las personas que más han bendecido mi vida espiritualmente. Personas que exponen la palabra de Dios en paz, sin brinco. Y no es que la unción, bendito sea el nombre de Cristo, no sea de Dios, pero no hay un dominio propio. Mira, hermano, meditemos en esto. Las escrituras citan que nosotros recibimos espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Si recibimos espíritu de amor, ¿por qué el pueblo odia tanto? ¿Por qué el pueblo rechaza tanto a los seres humanos? Si no, el espíritu que recibimos es espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, espíritu de poder, y queremos poder de Dios más que para ver milagros, ver transformaciones, pero no queremos poder para aguantar la lengua, no queremos poder para ayudar al prójimo, no queremos poder para restaurar al caído. Ese poder no lo quieren, quieren poder para ver cosas grandes que agradan al ojo carnal. Y dice espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Es la autodisciplina. ¿Ve? Cuando nosotros nos retenemos, muchas veces quieren hacer que pequemos y nos aguantamos. Tenemos dominio propio. ¿Ve? El Señor nos ha dado poder de dominio propio. Nos insultan y nos callamos. Oramos por los que nos aborrecen. Porque fíjese que en estos 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7 sacan a la luz que mucho pueblo que se conoce, mucha gente que se cree pueblo de Dios, ha sido engañada. Porque ¿cómo son ellos? Como el verso 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los recaudadores de impuestos? Por decirlo así, los pecadores aman a los que los aman. ¿Y cómo somos muchos creyentes? Vamos a incluirme en la barca. A veces amo a los que me aman nada más. Y si yo amo a los que me aman nada más, yo soy un hipócrita. Jesucristo amó a los enemigos. ¿Ve? Y Dios, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mira, hermano, yo doy testimonio que yo he vivido, que a veces yo me encuentro con personas que profesan fe, se reconocen como cristianos, y cuando tú te los encuentras en la calle, tú los saludas con una alabanza, y yo siento en el espíritu que ellos como que se avergüenzan del evangelio, como que se avergüenzan que en la calle le llamen cristianos, se avergüenzan, porque la iglesia se acostumbró, lo que conocemos como iglesia se acostumbró a ser cristianos dentro de 4 paredes, escondidos, a predicarse los unos a los otros. Y cuando tú te los encuentras en las calles y los saludas con unción, Dios lo bendiga, gloria a Dios, como que se avergüenzan de Cristo, del evangelio, porque han sido cristianos del oculto, cristianos que no son como la luz que alumbra, cristianos que se acostumbraron a amar más que a los hermanos, a los que Cristo condenó. Si amáis y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Y así, mira, hermano, vamos a ser sinceros. Hay personas que se saludan en la iglesia y en la calle no se saludan, no se conocen. La hipocresía mana y reina en el sistema religioso. Reina. Y si saludáis a vuestros hermanos, mira, ¿sabe qué dice la escritura? Que cuando hagamos banquete, comida, que no nos invitemos nosotros mismos. O sea, lo que la iglesia mayormente conocemos por iglesia, la mayoría de las denominaciones, dejamos un remanente que ama a Dios y se guarda y ve, y muchos callan, y sufren, pero unos pocos hablan. Lo que Cristo señaló que no se haga es lo que la mayoría de las denominaciones hacen.
Dijo, cuando hagan banquete, comida, no llamen a vuestros hermanos, que ellos los pueden recompensar. Llama al que no tiene, llama al que está bajo el puente, llama al que no tiene, al necesitado, llama a ese y a ese, invítalo y aliméntalo. Eso lo enseñó Jesús. Pero ¿qué hacemos cuando hacemos fiestas solemnes, cuando llamamos, ¿verdad?, asamblea, que hay grandes comidas? Nos invitamos nosotros mismos. ¿Ves? Lo que Cristo señaló, eso es lo que nosotros hacemos. Lo que Él nos dijo no hagan, eso nosotros hacemos, porque no leemos la Biblia. Y a menos que no busquemos entender esta palabra y ponerla por obra, practicarla, ¿ves?, vamos a vivir conforme a religiosos, conforme a gente que habla de Dios pero no da testimonio de Dios. Gente que no da testimonio que tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe cuántas personas enseñan Biblia y no saben lo que son ríos de agua viva? Y no saben lo que es llorar en la presencia de Dios. Y defienden falsas enseñanzas. Porque se trata de una verdadera relación con Él. Y eso se logra poniendo por obra la palabra. ¿Cuántas cosas habla el Sermón del Monte, que es el corazón de Cristo? El fundamento de la iglesia debe ser el Sermón del Monte. ¿Cuántas cosas habla que confronta y señala a la iglesia lo mal que está caminando? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 1 del capítulo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Y qué enseña mayormente el mover del cristianismo? Ser visto. Y todo el mundo quiere cantar y ser reconocido como hombre de Dios. Pero más sin embargo Jesucristo dijo, lo que tú hagas para el Padre, que sea entre tú y Él. Mira, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. Lo triste es que antes había un lugar que se llevaban las ofrendas, ¿ve? Y todo el que tenía para ofrendar, ¿ve? El que tenía para ofrendar llevaba al lugar de las ofrendas su ofrenda en amor, ¿ve? Y allí dejaba su ofrenda y no tenía que nadie ver la cantidad. Pero hoy en día se toca trompeta, se le canta un coro al dinero, ¿ve? Y el que está al lado tuyo, aunque la Biblia dice, ¿ve?, que cuando des ofrenda, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta, ¿ve? Y dice que para no ser visto por los hombres, que no sepa tu izquierda lo que da tu derecha. Eso dice la Biblia. Pero ¿cómo yo me puedo guardar si cuando a mí me traen para yo dar la ofrenda, el que está al lado mío lo está viendo? Entonces me están enseñando a ser hipócrita. Entonces esto es lo que trae persecución, rechazo. Porque mucha gente te va a decir, no, varón, no es así. Pero fíjese que cuando hay un lugar para llevar las ofrendas, el que tiene lleva, el que no, no. Entonces el que no tiene no se siente como que no puede dar, como que ofendido, como que el dinero es algo importante en la casa de Dios. No, el que no tiene va y adora a Dios, ¿ve? Y no se siente menos porque no tiene. Pero cuando ve a los demás dando y él no tiene, aunque quisiera dar, no tiene, ¿ve? Siente que eso es injusto. Y todo esto Dios lo está viendo. Y se toca trompeta. Y mucha gente teniendo no da lo que puede dar, ¿ve? Pero dice que para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, verso 5, y cuando ores no sea como los hipócritas. Mira, hermano, cuán triste es entender la verdad. Por eso en Eclesiastés Salomón decía, la mucha sabiduría y mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Porque no hay algo más triste que tú sientas en el espíritu vida, cargando Biblia, contenta, pero que tú sabes que andan perdidas. Que son esas semillas que la están recibiendo con gozo, la semilla. La palabra la reciben con gozo y van cantando, pero se ve que cuando venga la persecución, cuando venga que les toque defender la sana enseñanza de verdad, no van a aguantar, ¿ve? Y se apartan. Y eso aflige a uno, de conocer la verdad, ¿ve? Que a mí me hace libre, pero que tanta gente vive engañada, creyendo que es salva. Y tienen miedo de defender la palabra. Mire, cuando ore no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Mire, Jesucristo habló hasta de las oraciones largas para ser visto, reconocido. No, Jesucristo habló de buscar en el secreto. Mira, Jesucristo habló del ayuno. Cuando ayune no sea como los hipócritas que hacen como que están ayunando, convocan ayuno. El ayuno es algo entre tú y Dios. Entonces vivimos como aquel fariseo, Señor, yo ayuno 2 veces, haciendo trompeta de que ayunamos.
Por eso es que hay gente que no tiene discernimiento de espíritu. Cuando uno habla conforme a la verdad y dice, no, varón, porque cuando la palabra lo señala, que es más cortante que toda espada de dos filos, y le señala su pecado, ellos no quieren que les toquen su pecado, porque ellos acostumbraron a fingir delante de los hombres, ¿ve? Pero Dios sabe quiénes lo buscan en el secreto, quienes tienen sabiduría de Dios, dominio propio, quienes verdaderamente aman, porque lo han buscado en el secreto y Él los ha bendecido, ¿ve? Y estas personas son las que están haciendo tesoros en el cielo, porque viven para Dios, no viven para sí mismos. Entonces hay que hablar conforme a la palabra, ya que vivimos en un tiempo de tanta apostasía y un evangelio adulterado, donde la gente ama los ídolos de carne. Y siempre voy a repetir en las enseñanzas, el mejor maestro, el maestro perfecto, el maestro que no solamente enseña la escritura, sino que transforma nuestra manera de vivir, es el Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria y toda honra. Y eso se ha perdido, porque a la gente le gusta que los vean a ellos, que digan, esto es un varón de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra tiene ese hombre! Ve, ser exaltado delante de los hombres. Pero cuando se habla conforme a la verdad, que vivimos en un tiempo que hay una contaminación de espíritu increíble, donde las personas creen que agradan a Dios porque el servirle a Dios se trata de alabanza y de cantar bonito. No, nuestra mejor alabanza es una vida de integridad, es una vida que nos hemos apartado del mal, es una vida que estamos dispuestos a padecer cuando defendemos la sana enseñanza. Es que creemos que la sana enseñanza es alboroto o emoción. No, mi hermano, dice Espíritu Santo. Un Espíritu Santo nos guía a vivir en santidad. No es un espíritu a buscar reconocimiento de hombre, no es un espíritu de teatro, ve, como se ve a veces, mi hermano. Yo no me muevo por emociones. Entonces se viven tantas falsas enseñanzas, hombres que verdaderamente no saben lo que es un llamado a restaurar. Lo que restaura el alma es la palabra de Dios. Lo que restaura el alma es vivir conforme a ella. Cuando verdaderamente el hombre no procura hacerse tesoros en la tierra, cuando ya no vive para sí mismo, ¿ve? Sino que él entiende que su riqueza es Cristo, Cristo en los cielos, ahí está su tesoro. Estas personas viven conforme al corazón de Cristo, al corazón de Dios. Estas personas enseñan la esencia del evangelio, porque su tesoro está allá, no aquí. Dice el verso 22 del capítulo 6: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay, así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas, la maldad? Mira, si hay gente que todo lo que ve es malo, hay gente que no puede ver nada bueno. Yo le he dado gracias al Señor porque en este caminar del creyente, para que yo fuera perfeccionado, y verdad, no como que lo haya alcanzado, pero cuando yo he visto que por medio de que yo he alcanzado un poco de madurez, porque vuelvo y digo, no es que no he dejado de ser humano, amén, es que por medio de los que me odian, cuando yo veo personas que me hacen sentir de tal manera que yo quisiera no volver a congregarme, pero yo me voy a orar por ellos, hermano, eso a mí me ha dado madurez. Entonces yo entiendo lo que es el corazón de Cristo. Dice que se levantó un maestro de la ley para probarle. ¿Para qué es esto? Para tentarlo. Y tú sabes que tentar a Dios es buscar la muerte. Y más sin embargo él tentó a Cristo, que es como tentar a Dios. Y Jesucristo quería darle palabras de vida. Jesucristo trató de ayudarlo, ¿ve? Porque amaba, ese era su corazón, un corazón de restaurar, un corazón de que procuraba que las almas sean salvas. Eso era el corazón de Cristo. Amaba a sus enemigos. Cuando Cristo le decía a los fariseos, generación adúltera, generación, vosotros sois hijos de su padre el diablo, era para que abrieran sus ojos, porque por ello fue que él vino. No era con un insulto, con odio, con rechazo, deseándole el mal. No, Cristo es un corazón puro. Cuando nosotros entendamos que agradar a Dios es procurar tener un corazón puro en medio de un mundo corrompido. Verdaderamente no está escrito que amemos a nuestros enemigos de adorno, no, está escrito para que procuremos ponerla por obra, porque van a venir enemigos, van a venir personas que van a ser usadas por el mismo infierno para que nosotros nos apartemos de la verdad. Y por estas personas es que hay que orar. Y cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, mira como tú ves. Por eso en las cartas dice que para los puros todo es puro, pero para los corrompidos todo está corrompido. Y así hay personas que día a día se levantan a señalar más que lo que está mal. Ellos no ven una oportunidad de hablarle a una vida, de que Cristo todavía restaura, que
la salvación es Cristo, que mientras quede tiempo puede llegar a Él y ser restaurado su corazón. Vemos que hay personas que solamente hablan de lo que está mal. ¿Por qué? Porque la lámpara de su cuerpo, que es el ojo, está mala. Entonces ellos ven todo mal, porque ya estos han buscado justificarse. Ellos están bien y todo el mundo está mal. Tienen el ojo malo. Sigue diciendo Dios y la riqueza. No puede servir, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Mira, hermano, no podemos servirle a Cristo y a nosotros mismos. Sencillamente no podemos servirle a Cristo y a nosotros mismos. Porque ante cada situación que a nosotros se nos presente en la vida, podemos proceder conforme a nuestra propia voluntad, o podemos conocer las Escrituras y rogarle al Padre que procedamos conforme a Cristo, como Cristo hubiera actuado ante esta situación que yo me encuentro. Pero no queremos vivir conforme a esta Escritura. Porque mira, dice el verso 25 que no afanéis. ¿Cómo viven muchos creyentes afanados? Afanados por su vida, afanados por cómo habéis de vestir, qué habéis de comer. El creyente muchas veces vive afanado porque es que ama más su vida que la de Cristo. Cuando el creyente ama más la vida de Cristo, Dios va conociendo que eso está sucediendo y lo va a empezar a probar, y lo va a empezar a probar conforme a como probó a Cristo. Por eso dice que el que camina como Él caminó va a llevar sus marcas, va a padecer persecución, porque va a practicar el bien. Y si hay algo que en la tierra le molesta al reino de las tinieblas, es que un hombre practique el bien, ame hacer el bien, camine en luz. Eso le molesta al reino de las tinieblas. Pero hay gente que habla de la luz caminando en tinieblas. Y nosotros no podemos vivir así afanados, pensando en nosotros, en nuestra propia vida, en querer ser los mejores que visten, los mejores que predican, que yo soy mejor que aquel porque yo no falto un día al templo. Entonces nos volvemos como aquel religioso. Yo ayuno 2 veces a la semana. Yo no soy como aquel, que aquel va más que los domingos. Entonces eso es religiosidad. Hay personas que a lo mejor no pueden ir tanto, pero aman más y viven más conforme al Espíritu Santo que otros que van todos los días. Porque hay personas que van todos los días, pero a lo mejor van a hablar mal del prójimo. No saben que hacen mal. Van a la casa de Dios y no van a adorarle en espíritu y en verdad. Van a mirar todo lo que está pasando para después buscar qué hablar y salir corriendo. Porque no quieren someterse en ningún lugar, porque todavía su corazón no está dispuesto a padecer verdaderamente. Conocen la verdad, pero no quieren sufrirla. Y esto es cuando todavía nos importa nuestra vida, que nos importa. Por eso dice buscar primeramente el reino de los cielos. Mira, el verdadero cristiano es una persona dadivosa. Entonces hay personas que cuando están en necesidad piden y ayúdenme, oren por mí, tengo necesidad. Pero cuando están bien no ayudan a nadie, se aman a sí mismos. Pero el verdadero cristiano siempre es dadivoso, siempre que puede ayuda, siempre que puede tiene una palabra de vida, de transformación, porque la voluntad del Padre en él es salvación, salvar, restaurar. Esa es la voluntad del Padre en nosotros. ¿Por qué dice el verso 7? No juzgar a los demás. Y la gente se empeña en condenar cuando verdaderamente cuando usted se autoevalúe, cuando usted tenga autodisciplina, dominio propio, cuando usted vea el mal, la manera en que usted puede proceder mal, cuando usted vea que en usted no hay nada bueno, a menos que no sea imitando a Cristo, entonces usted puede juzgar otra cosa. Porque usted va a juzgar al otro como juzgándose a sí mismo por medio de la palabra. Y dice la palabra que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Que vosotros que sois espirituales, restaurar al que pecó con espíritu de mansedumbre. Eso es la palabra, no con espíritu de condenación, no con espíritu de señalamiento para hacerlo caer, como hay muchos que dicen que son espirituales, pero esta es su manera de proceder, con odio. Mire, el apóstata, el falso maestro, todas estas personas que están engañando al que quiere ser engañado. Porque el que quiere la verdad busca la palabra y busca vivir como Cristo vivió. Entonces nosotros venimos y cogemos una parte, muchas veces se coge una parte de la palabra y se desecha lo demás. ¿Ve? Cuando dice pedir se os dará, pero está hablando de pedir que conforme a lo espiritual. No está hablando de pedir para estar bien en este mundo, porque antes de eso, de llegar a pedir se os dará, está hablando de que no nos afanemos por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir. O sea que cuando está hablando de pedir se os dará, está hablando de cosas espirituales, no está hablando de cosas pasajeras que perecen.
¿Ve? Y dice que si vuestro Padre es bueno y nos da cosas buenas, siendo malos, si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará a nosotros? Pero Dios quiere darnos lo espiritual. Dios quiere que seamos hombres apartados del pecado. Dios quiere que seamos hombres amadores de hacer misericordia, amadores de practicar el bien, amadores de darle al necesitado, al hambriento. ¿Ve? Pero esto muchos no lo quieren. O sea, el Señor pedid se os dará, pero quieren carro nuevo, una mejor casa, porque su corazón está en el mundo. Pero muchos de estos que les gusta pedir de esta manera, tienen el ojo malo y no ven su pecado, pero les gusta ver el pecado de los demás. Por eso cuando habla de esa oración también habla de la regla de oro, que es el verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacen vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mire qué palabra profunda lo que dijo Jesús. Esta es la ley y los profetas. Hay gente que habla de guardar los mandamientos, el camino recto es este, pero no aman. No le hacen a nadie lo que quisieran que le hicieran a ellos. Entonces, ¿qué ley estamos cumpliendo? Él dijo, esta es la ley y los profetas. Que tú trates a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo. Entonces hay que cumplirlos. De gente que se encierra en querer enseñar algo. Mire, hermano, seamos sinceros. Por lo menos el que es gentil. Mire, nosotros, aunque no querramos vivir afanados, la vida, el trabajo, el que tiene familia, nos crea un afán obligado. Son muchas cosas que nos rodean que a veces eso nos puede turbar. Entonces nosotros tenemos que vivir encomendados a Dios para que sea por gracia. Porque siempre va a haber un sábado, como le pasó a Jesús, que practicaba el bien, y para ellos practicar el bien era quebrantar el sábado. O sea que no es que guardes el sábado, es que te guardes en todo tiempo, es que practiques el bien. ¿De qué vale que tú guardes el sábado y puedes hacer el bien ese día, ayudar a alguien, visitar a alguien que tiene una necesidad y no lo haga? ¿De qué vale? Entonces tú no estás guardando ningún sábado, tú no estás agradando a Dios, porque para agradar a Dios hay que practicar el bien. Por eso dice, todo lo que quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos. Quiere que los hombres tengan misericordia contigo, ten misericordia con ellos. Quiere que los hombres cuando tú estés en necesidad te ayuden, ayuda al que está en necesidad. Esa es la ley y los profetas. Por eso es que los 10 mandamientos se cumplen en 2. En amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú no te haces imagen, tú no te postras delante de ella para adorarla, tú no procuras guardar el sábado, tú te guardas todos los días que tú puedas, en todo tiempo. Tú quieres agradar a Dios porque tú amas a Dios sobre todas las cosas. Tú no esperas que llegue un día para guardarte, porque tú sabes que Dios se merece lo mejor y somos separados para Él en todo tiempo. Cuando amas a Dios sobre todas las cosas, tú cumples esos 4 o 5 primeros mandamientos. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no codicias a la mujer de tu prójimo, tú no robas, tú no le deseas el mal a tu prójimo porque tú lo amas, y tú sabes que fallarle a tu prójimo es fallarle a Dios. Entonces por eso es que en 2 mandamientos se cumplen los 10. Pero cuando la gente se empeña en acusarte, no, porque tú tienes que hacerle esto, es conforme a la ley, no conforme a la ley del amor, la libertad en Cristo, la ley de Cristo, la ley del amor, la ley de la restauración. Por eso dice, todo lo que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, háganlo ustedes. Mira, hermano, a la gente le gusta hablar mucho de una santidad que no conoce. La gente quiere hablar de santidad con un corazón profano, corrompido. Hay personas que se atreven a hablar de santidad y ni en la casa tienen paz. Eso no es santidad. Para usted llegar al verso que dice, sin santidad nadie verá al Señor, usted tiene que pasar en ese mismo versículo por una palabra que dice, sin seguir la paz con todo. Entonces, si usted no sigue la paz con nadie, ¿de qué santidad usted está hablando? Si usted no tiene paz consigo mismo, hay personas que no tienen paz ni con ellos mismos. Siempre están hablando mal de todo el mundo y de lo malo. Ellos no ven nada bueno. Ellos no dicen, mi mujer me ama. Ellos no dicen, yo quiero hoy bendecir a tal. No, ellos todo es malo. Porque ellos no conocen la puerta estrecha. La puerta estrecha es esa, amar a nuestros enemigos. La puerta estrecha, el camino angosto es la verdadera santidad, negarte a ti mismo. Esa es la verdadera santidad. La verdadera santidad no es que yo predique proyectando que yo soy más santo que el que me escucha. Eso es jactancia, eso es orgullo, eso es pecado oculto en el corazón. Que hay muchos que predican supuestamente santidad y lo tienen. Son orgullosos.
predican de una manera que proyectan que son más santos que otros. Usted es igual de pecador que otro, igualito. O hasta, mucha gente que se jacta son hasta peores. ¿Ve? Yo sé que he aprendido que tengo que vivir humillado delante de la mano de Dios, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él me salte. Por eso dice, someteos a Dios, resistid al maligno. ¿Ve? Porque si no andamos sometidos a Dios, no se puede resistir al maligno. Por eso vemos tanta gente que cae en pecado, porque no soporta. Sometidos a Dios, me están acusando, me están señalando. Yo no voy a desearle el mal, yo voy a seguir rogando por ellos. Eso es santidad. Y Dios me salta cuando menos me lo espero. Dios me ayuda y supero esa prueba. Soporto esa tentación. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis, los que son de Dios. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Ve? Cuando la persona verdaderamente tiene una relación con el Señor, esa persona, su vida da testimonio de Dios. Y Dios da testimonio que los ama, ¿ves? Dios los cuida, ¿ves? Dan testimonio. Aunque siempre se levante alguien, ¿verdad? O falsas acusaciones, porque el que ama a Dios recibe falsas acusaciones, rechazo. Mire, si a mismo Jesucristo le dijeron que tenían demonios, ¿por qué nosotros procuramos que todos los hombres hablen bien de nosotros? Si mismo Cristo no pudo lograrlo, que todos los hombres hablaran bien de Él. Al mismo Cristo, que nadie amó como Cristo, le decían, tú demonio tienes. Por Beelzebú tú echas fuera a los demonios. Este hombre no se lava las manos para comer. Este hombre quebranta el sábado. Este hombre anda con pecadores. Hay personas que por más bien que usted camine, no les va a agradar. No los va a agradar. Usted no puede procurar agradar a Dios y a los hombres. Hay que ser de una línea, agradar a Dios. Usted procura agradar a Dios y la presencia de Dios no se va a apartar de usted, porque Dios conoce su corazón cuando usted quiere caminar en integridad, apartado del pecado, apartado del mundo, de la maldad. El señalamiento es maldad, la calumnia es maldad, el hablar de tu prójimo innecesariamente, las cosas malas es maldad. ¿Por qué no hablamos de restauración? Porque no queremos el camino de santidad. El camino de santidad es un camino de cruz, de peso. ¿Ve? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué vemos tantas doctrinas de demonios? Que confunden lo que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanza y los frutos de obras que son hechas para la gloria de Dios. ¿Ve? Las acciones justas de los santos, que son las vestiduras de lino fino. ¿Por qué la gente confunde esto? Porque Satanás ha introducido las falsas enseñanzas. Porque si la voluntad del Padre es que demos mucho fruto y que los hombres lo glorifiquen por medio de vuestras buenas obras, esa es su voluntad. Entonces no podemos decirle es por gracia para quitarle esto, no. Cuando la gracia de Dios está en vosotros, nosotros vivimos de esta manera. Y los hombres dicen, es un hombre de Dios. Este hombre me ve en la calle, me ayuda. Este hombre me pregunta, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga. No anda acusando. Porque el evangelio religioso de acusación es como el fariseo. El fariseo, yo no soy como estos hombres, yo ayuno 2 veces. ¿Qué hacen muchos? Yo no soy con... Se les olvida que Dios lo sacó de la adicción. Yo no soy como este adicto. Yo no soy como este que no se congrega. Ya yo me congrego. Se sienten superior. Y cuando viene a ver, mire hermano, Dios es tan justo que hoy nosotros podemos estar firmes. Y si tentamos a Dios, mañana nos caemos y Dios levanta a otro. Y ese otro que hoy no era nada. Y nosotros creyéndonos que hoy somos. Ese que hoy no era nada, estaba en la luz pidiendo, un vagabundo, un adicto, Dios lo levanta y mañana está dando testimonio, y nosotros que no creemos estar firmes nos caemos. Porque es que Dios conoce el corazón del hombre y los prueba. Entonces la gente cree que el evangelio es sencillo, es fácil. No. ¿Por qué cree que mucha gente conoce que Dios es la verdad y no buscan congregarse? Porque es un camino duro. Es un camino de valiente. Es un camino de personas que se niegan a sí mismos. Yo sé que todas las congregaciones tienen personas que no están ahí para agradar a Dios y son difíciles de soportar, pero Dios me manda a soportarla. Dios me manda a buscarlo, a soportar. ¿Cómo yo puedo decir que puedo amar a mis enemigos si no puedo amar a unos hermanos de una congregación? Eso no cabe en la cabeza. Hay personas que van a cada congregación que van a hablar mal de los demás porque se sienten perfectos, se sienten superiores a otros. ¿Ves? No, yo puedo vivir el evangelio como tú no lo vives, yo puedo vivirlo perfecto, más que tú. Yo sí sé lo que es el evangelio, gente orgullosa de corazón. Por eso no hayan gracia delante de Dios ni delante de los hombres. ¿Ves? Porque Dios conoce su corazón. ¿Ves? Por eso es que dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, Señor.
Ve, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Lo que Cristo habló. Lo que Cristo habló es la voluntad del Padre. Por eso Él dijo, mis palabras juzgarán en el día postrero. Él le dijo a los judíos que habían creído en Él, si guardaren mis palabras. No le dijo, váyanse, lean bien la Torá y los mandamientos. No, mis palabras, lo que yo he hablado. ¿Qué yo dije? Que amen a sus enemigos, ámenlo. ¿Qué yo dije? Que practiquen el bien, ¿ve? Que yo dije, que no hagan tesoros en la tierra. Todo lo que yo digo, mis palabras, si la guardan, mi Padre los guardará. El que guardare mi palabra, ese me ama. Está hablando de sus palabras. Jesucristo hablaba de sus enseñanzas. La pregunta es, ¿las iglesias de hoy en día están en la enseñanza de Cristo? ¿Aman las enseñanzas de Cristo? ¿Procuran practicar el bien? ¿Viven como Cristo? Que Cristo vivió en la calle. Cristo vivió buscando un alma para salvar. Hay veces que pasan semanas y nosotros no le hablamos a un alma. Y aún así decimos que amamos a Cristo. Nosotros nos amamos más a nosotros mismos. Nosotros vivimos en una generación que se ama más a sí mismo, pero habla de Cristo. Una generación que espiritualmente está por los panes y por los peces. Que mientras le va bien, gloria a Dios, pero cuando las cosas se ponen malas, claudicamos, pensamos en dejar a Cristo, porque las cosas no nos van como nosotros querramos. Esa es la generación de hoy en día. Por eso Él le dirá mucho, apartados de mí, nunca os conocí. Porque ¿de qué se trata la vida eterna? Según Juan capítulo 17, verso 3, conocer al Padre y conocer al Hijo. Ser uno con el Padre, uno con el Hijo. Que nuestros hombres vean la gloria de Dios en nosotros, la claridad, ve la verdad, ve la enseñanza correcta, la sana enseñanza. Eso es la gloria de Dios en nosotros, la claridad de que por medio del Espíritu Santo conocemos verdaderamente las Escrituras. Y por medio del Espíritu Santo podemos ponerla por obra. Nunca os conocí al que practica el mal, al que no me conoce, al que se jacta, al que cree que puede llegar por sus propias obras. No, hacemos obras para la gloria de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Es como único. Por medio del sacrificio de Cristo es que tenemos perdón de pecado, tenemos esa oportunidad de recibir la promesa del Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo podemos adorar a Dios, que hay que se adore en espíritu y en verdad, y podemos vivir guiados por el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu no hay otro. Esto no es con gloria de hombre ni con fuerza de hombre ninguna, es por toda la gloria de Dios. ¿Ve? Llevamos buenos frutos, gloria a Dios, por medio de su sacrificio, por Él que pone el querer como el hacer en nosotros. Pero mucha gente dice, Él pone el querer, Él como el hacer en nosotros. Lo dice, pero no lo hace. ¿Ve? Porque mire, aún Dios poniendo el querer y el hacer por su buena voluntad en nosotros, somos unos desobedientes muchas veces. Y podemos ayudar a alguien y no lo ayudamos. Por eso dice que el pecado está todavía en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nosotros muchas veces somos así. Podemos hacer lo bueno y no lo hacen. Mira, nosotros podemos refrenar la lengua porque vamos a decir algo que no conviene y lo decimos, porque el pecado está en nosotros. ¿Ve? Podemos ahorrarnos las palabras que van a ofender, y toda ofensa es pecado, pero como no practicamos el dominio propio, la autodisciplina, hablamos lo que no conviene, y por causa de nuestras palabras corrompidas el Evangelio y el Padre es blasfemado. Porque no tenemos esa voluntad del morir a nosotros, de entender que verdaderamente es el Evangelio de salvación. Por eso dice el verso 24, acabándose, vamos terminando. Verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre el fundamento, que es Él, mi palabra. El que pone por obra mi palabra está firme en la roca. ¿Ve? El que cree en Él, el que vive como Él, el que anda como Él, el que sufre rechazo como Él lo sufrió, que no vive de una manera religiosamente, sino que siendo el Hijo de Dios, no se quiso ser semejante a eso, sino que se hizo como siervo. Todo aquel que vive así está firme en la roca. ¿Ve? Y desciende lluvia, descienden ríos, soplan vientos, golpean contra la casa y no cae, porque están firmes en las palabras de Cristo. No es lo que dice el hombre en palabras positivas, no, es cuando ponemos por obra la palabra. Esos son los que están firmes y los que Dios conoce, los que ponen por obra su palabra. Para poner por obra la palabra de Dios, yo no tengo que ser muy reconocido en una congregación. Le voy a decir más. Para usted poner por obra toda la palabra de Dios, usted necesariamente no tiene que ser un miembro activo. Esas son cosas que salieron después. Usted no me venga a hacerme creer a mí que Jesucristo decía, espérate Judas, tú no has pasado un tiempo todavía, tienes que esperar ser miembro activo. No, hermano.
Lamentablemente nos hemos alejado de la palabra de la cruz. Extiéndele la mano. ¿Ve? Ya vemos cuando si no da fruto, si está haciendo de tropiezo, es diferente. Pero todos merecen una oportunidad de salvación, de servirle al Padre. ¿Ve? Y no se quiere traer esa enseñanza correcta que es la palabra de Cristo. Qué mal, qué mal. Uno ve tantas cosas que se hablan. A Jesucristo le vieron unos que estaban... Y estamos hablando, mire hermano, cuando hay apostasía, de que hay enseñanzas de error, de que hay hombres que están mercadereando el evangelio. Lo están mercadereando, están haciendo mercadería, pero no están haciendo mercadería con usted. Pues usted predique el evangelio usted puro y dé testimonio usted, pero no pierda su tiempo con el apóstata, con el hereje, porque sabe que para juicio están, para que los que no quieren la sana enseñanza se vayan corriendo detrás de los herejes y amen estos hacedores de maldad y se complazcan en ellos y su juicio no tarda. Pero si usted conoce lo que es sana doctrina, vívala y háblela y deleítese en ella y dele gloria a Dios porque la conoce y usted no está detrás de los falsos maestros, pero soporte. El problema más grande es que hoy en día no se quiere soportar. La Biblia lo dice, no querrán soportar la sana enseñanza, no, sino que buscarán maestros conforme. Entonces, ¿por qué hay gente que no encuentra un lugar para congregarse? Porque quiere un lugar completamente perfecto al corazón de ellos. Es que no quiere sufrir la sana doctrina. Miren, la iglesia de Sardis habían unos pocos allí. Y la iglesia de Sardis, ¿sabe qué dice la Escritura? Que tenía nombre de viva, pero estaba muerta. En una iglesia muerta había un remanente que se guardaban allí. Ellos no estaban muertos. Les decían, la iglesia estaba muerta, con nombre de viva, muerta. Pero había un remanente que estaba vivo. ¿Sabe por qué? Porque soportaba. ¿Sabe por qué? Porque amaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque aunque los demás estaban contaminados, ellos no se contaminaron. Pero hoy en día no se quiere hablar esto porque la gente quiere la nueva Jerusalén que va a ser en el cielo, la quieren en la tierra. Por tal de no sujetarse a nadie, por tal de no sufrir, de no padecer. ¿Ve? Pero huyen. Y esto es lo triste. Estos son los tiempos que... Entonces acusan a otros. No, esa gente no quiere sufrir la sana doctrina. Cuando alguien puede buscar una familia y ser de bendición y compartir ese talento que Dios le puso, puede y no lo hace, está en un gran pecado, se está apartando del camino correcto. Yo recuerdo un tiempo donde yo no era miembro activo, me recuerdo, porque me sucedieron diversas cosas y es verdad, encontrar una iglesia, una congregación sana doctrina, eso es imposible casi en este tiempo, porque una iglesia sana doctrina es una iglesia que vive más afuera que adentro, una iglesia que vive más para buscar las almas, es una iglesia que lo que procura es lectura de la Biblia, conocer la palabra, oración y vamos para afuera a buscar las almas. Eso es una iglesia sana doctrina, que vive para Cristo, no vive para ella misma, pero reunirnos para nuestros propios propósitos, planes, con nuestra propia manera de vivir el evangelio, eso no es una iglesia sana doctrina y ya casi no hay sana doctrina. Entonces es que tienes que buscar un lugar y procurar ser de bendición ahí. Y si tú ves que hay cosas que no son correctas, soporta, hablan la palabra, hay Espíritu Santo, soporta, ámalo, porque ahí Dios quiere perfeccionarte.